Saludos a todos, una vez más en esta asignatura de Finanzas Públicas. Vamos a compartir el tema los ingresos del sector público no financieros y para ello vamos a tomar como referencia el caso de Ecuador. El contenido que se desarrollará en esta presentación, pues además de una pequeña introducción, vamos a indagar qué son los ingresos públicos, la clasificación de los ingresos públicos, la evolución de los ingresos públicos, los factores que inciden en la evolución de los ingresos del sector público, pero en los años 90, en los primeros años del nuevo siglo, después del periodo de la dolarización, seguidamente el periodo 2007-2016, dentro de la época del gobierno del presidente Rafael Correa. Seguidamente, pues analizaremos algunos otros ingresos y las conclusiones respectivas. En cuanto a qué son los ingresos públicos, se entiende por ingreso público toda cantidad de dinero percibida por el Estado y demás entes públicos cuyo objetivo esencial es financiar los gastos públicos. Esta es una conceptualización general que nos da como pauta, pues, identificar algunas cosas que ya la habíamos nosotros visto, como por ejemplo los 5 elementos, dentro de los 5 elementos principales de la finanza pública, la existencia del Estado, dentro de esa existencia del Estado, pues el sector público, dentro del sector público, el sector público no financiero, y dentro de esto el manejo de los recursos del Estado a través de los ingresos, los gastos del sector público y su resultado a través del resultado presupuestario. Otra conceptualización indica que el ingreso público en este sector está conformado por los derechos de cobro provenientes fundamentalmente de los aportes obligatorios que demanda de las personas naturales y sociedades, haciendo uso de su facultad soberana de coacción. Es decir, en un territorio, en un país, el único que tiene la capacidad de imponer el pago de tributo es el Estado. Y esta se convierte en una de sus principales fuentes de financiamiento. La segunda vía de financiamiento tradicional es la venta de bienes y servicios, de lo que obtiene por las concesiones que da el sector privado para que explote sus principales bienes patrimoniales. En el caso de Ecuador, pues tenemos el ejemplo del petróleo. El petróleo es explorado y es explotado por las empresas privadas, muchas de ellas a nivel internacional, y el Estado se beneficia de esto a través de los ingresos que genera al presupuesto general del Estado las ventas petroleras. Además de esto también hay otra fuente de ingresos que percibe por la venta de sus inversiones en bienes de larga duración y el financiamiento que recibe del ahorro interno y del financiamiento externo. Es decir, generalmente los países tienen estas tres fuentes de financiamiento o de ingresos del sector público que le van a permitir poder gestionar todas las actividades que realiza el sector. Ingresos o son los recursos que tiene el Estado por la recaudación de tributos, como el impuesto a la renta, el IVA por la venta de bienes, como el petróleo y sus derivados, transferencias y donaciones que se reciben, el resultado operacional de las empresas públicas, entre otros. Ya en esta parte, este concepto nos lleva a una parte más específica del concepto de los ingresos, es decir, ya hay una descomposición de esos ingresos. En el caso de los tributos, ya se identifican los principales impuestos que cobra un país. El impuesto a la renta, y que en otros países se llama de otra manera de pronto, pero generalmente tiene que ver con las ganancias o con la renta que obtienen las personas de su trabajo o las empresas o los dueños de las empresas a través de la gestión y de los beneficios que ocasiona esta actividad productiva. En el caso del IVA también, y que se da por la venta de bienes, también hay este tipo de ingresos y sus derivados. Es decir, hay una clasificación más específica que la iremos viendo poco a poco. Todos estos ingresos se destinarán para cubrir las obligaciones contraídas para la prestación de bienes y servicios de toda la estructura que tiene el Estado dentro de su funcionamiento como tal. En el caso de Ecuador, el sector público no financiero
tiene una clasificación en tres grandes grupos. El primer grupo es el sector, los ingresos petroleros, que vienen dados por los impuestos petroleros y las exportaciones del petróleo crudo y de sus derivados. Después tenemos un segundo gran rubro que son los no petroleros, y dentro de esto están los tributarios y los no tributarios. Como decíamos anteriormente, ya dentro de los tributarios vemos específicamente que para el caso de Ecuador, los cinco tributos que más representatividad tienen en este rubro son el IVA, el impuesto a la renta, el ICE, los aranceles y la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas, entre otros impuestos que tienen una menor importancia, pero que igual se cobra a nivel de los territorios o a nivel país. Dentro de los ingresos no tributarios, pues tenemos a la seguridad social, la venta de bienes y servicios, las tasas y las contribuciones y las multas. Entonces, en ese sentido, también están dentro de esto otros tipos de ingresos que también generan recursos. Y además, el tercer gran rubro es el superávit en las empresas públicas. Es decir, las empresas públicas generan recursos de las ganancias que obtienen por las actividades económicas que realizan al prestar determinados servicios o al vender ciertos bienes. Aquí tenemos ya con una fuente oficial, que es el Banco Central del Ecuador, esta clasificación de los ingresos en base al esquema anterior. El Banco Central pues nos da esta clasificación tanto de los ingresos petroleros, los ingresos no petroleros, los ingresos tributarios, los ingresos de las contribuciones a la seguridad social, entre otros, y también el resultado operacional de las empresas públicas. Esta es la parte de la clasificación de los ingresos que oficialmente presenta el Banco Central de forma vertical. De forma horizontal, tenemos un ejemplo aquí en esta lámina de estadísticas que vienen desde el año 14 hasta el 2018, y ahí podemos observar la evolución en este espacio temporal que han tenido los ingresos en el caso del Ecuador, tanto en términos totales como por los principales rubros, los tres principales rubros, y además dentro de cada rubro los componentes principales, como por ejemplo en el caso de los ingresos tributarios, pues el impuesto a la renta, el IVA, el ICE, pero ya con datos oficiales del Banco Central del Ecuador. Aquí podemos hacer un análisis estadístico bien detallado, pero en términos generales lo vamos a hacer más adelante. Aquí tenemos también, o la otra clasificación de los ingresos del sector público no financiero a través de una consideración que se hizo en la proforma presupuestaria 2016 por parte del Ministerio de Finanzas. Pues ahí tenemos los ingresos totales que están divididos en ingresos permanentes e ingresos no permanentes. Y también tenemos los gastos tanto permanentes como permanentes. Pero en el caso de los ingresos permanentes están los impuestos, las tasas y contribuciones, la venta de bienes y servicios, la renta de inversiones, las transferencias y donaciones corrientes y otros ingresos. Y los ingresos no permanentes, la venta de activos no financieros, la transferencia y donaciones de capital de inversión, que vienen a constituir un total de ingresos que tiene el Estado o que planifica el Estado cada año para ejecutarlo durante el año fiscal. En términos ya prácticos de la evolución de los ingresos públicos en el Ecuador para el periodo 1990-2016, de acuerdo a las características que la economía ecuatoriana ha venido desarrollando desde el año 1990, se pudo determinar que existen tres grandes épocas. La época de 1990 a 1999, que es una época anterior a la dolarización y que dentro de su estructura anual tienen una serie de acontecimientos que marcaron historia en la economía ecuatoriana. Una de esas historias principales es la llamada crisis económica financiera del año 1998-1999, que fue el resultado de una gran cantidad de errores que cometieron los gobiernos durante esa época y que concluyó con esa gran crisis y con lo que se conoce históricamente como el feriado bancario.
dentro de lo cual se dio el tema de la quiebra de bancos a nivel de todo el país, y también se dio el tema del congelamiento de los depósitos de los clientes del sistema financiero privado, y que llevó a que el país entrara en esa profunda crisis con todos sus indicadores económicos, y además terminara con el 9 de enero del año 2000, pues asumiendo el sistema de dolarización. O sea, el sistema de dolarización es producto de esa gran crisis económica, porque significó la alternativa que el país tenía para estancar su economía y empezar a generar una reestructuración del sector público no financiero y de todo lo que era el sector público, y además una recuperación económica, que se evidencia un poco en el año 2000-2006, que significó una época de búsqueda de la estabilidad macroeconómica a través de de las diferentes políticas y medidas económicas que generaron los gobiernos, sobre todo el primer gobierno de esa época, que fue después de que cayó Yamil Maguapo, asumió la presidencia Gustavo Noboa, quien ejerció la primera magistratura del país hasta el año 2002. Después asume el presidente Lucio Gutiérrez, también tiene su caída, y allí se genera una profunda crisis política que también tiene sus connotaciones en la vida económica del país. Es decir, a final del año 2006, pues los indicadores macroeconómicos y sociales no eran los más óptimos. Se había aplicado todo un recetario allí de propuestas dentro del esquema de la economía neoliberal, y los resultados para el caso de Ecuador no habían sido lo más favorables. Así que quedaba una secuela bien fuerte de toda esa crisis política y de toda la crisis económica, que indudablemente fue la base para generar una nueva corriente que se estaba ya generando en América Latina, llamada el socialismo del siglo XXI, y se constituye en 2007-2016 por este esquema de modelo de desarrollo que implementó el presidente Rafael Correa en una época muy distinta a las dos anteriores. Aquí hay unos resultados sociales, resultados económicos, macroeconómicos, y una serie de características que tuvo esta época de la economía, que estuvo acompañada por una serie de factores, tanto internos y externos, que de una u otra manera afectaron negativamente, y en otros casos tuvieron consecuencias positivas para la economía ecuatoriana. Pero como podemos ver en esta gráfica, pues la evolución de la economía se transformó de una manera muy significativa desde el primer periodo, 90-99, donde el acumulado del Producto Interno Bruto de esa época solamente llegaba a 156.000 millones. En la segunda época se logró tener una producción de 221.000 millones. Y en la tercera época, como ustedes pueden apreciar, hay un incremento muy significativo de la producción, llegando a un acumulado de 804.000 millones de dólares. Eh, en lo que tiene que ver al sector público no financiero, también esa evolución del PIB, por ejemplo, tiene su incidencia en los ingresos del sector público no financiero. Vemos que en la primera época apenas llegaban a 37.000 millones. En la segunda época, ya dentro de la búsqueda de la estabilización macroeconómica, se sumó 50.000 millones. Pero es en esta última época donde los ingresos se incrementan de una manera exponencial, de una manera muy positiva, llegando a un acumulado de 283.000 millones de dólares. Eso representa en términos porcentuales una relación frente al PIB del 35%, como ustedes pueden ver, muy superior a las dos anteriores, en donde apenas llegaban a 22 o 24% del PIB. Es decir, la economía alcanzó un incremento tanto en su producción, y eso tuvo su consecuencia para que el sector público no financiero tuviera mayores ingresos, que fueron indudablemente utilizados
en todo lo que significó el manejo de la obra pública por parte del gobierno de Rafael Correa. Podemos apreciar de mejor manera pues, la evolución de los ingresos del sector público. Vemos que en la primera época, 90-99, no superaban los 5.000 millones de dólares. Se ve el efecto de la crisis 98-99, cuando caen los ingresos y después, a partir del año 2000, pues se aceleran de una manera importante, llegando a aproximadamente 14.000 millones de dólares en el 2007, sin tener ningún sobresalto, como ustedes lo pueden apreciar, apenas una desaceleración entre el 2002-2003, pero en el 2008 llegan, a partir del 2007, que empieza el gobierno correísta, y 2008, los ingresos suben de manera muy importante, pero se nota aquí en el año 2009 la evidencia del impacto que tuvo la crisis internacional del año 2008-2009, que se sucedió en Estados Unidos y que tuvo una repercusión mundial. Vemos cómo los ingresos caen bastante, una caída bastante importante en aproximadamente 3.000 millones de dólares. Después del 2010, la economía nuestra pues tiene una aceleración muy significativa, como lo veíamos en los datos anteriores, y eso se refleja en el incremento de los ingresos del sector público no financiero por algunos factores que ya los vamos a mencionar, pero esta es la segunda situación que se presenta en esta evolución. La primera es 98-99, la segunda es 2008-2009. Posteriormente, el ritmo de crecimiento es mucho más alto, llegando a un total en el año 2014 de aproximadamente 38.000 millones de dólares, y en los dos siguientes años se sufre una vez más. La economía ecuatoriana experimenta los impactos severos que deja una caída del precio del petróleo en el mercado internacional. El petróleo en esta época del 2010 al 2012 llegó a situarse casi en un promedio de $100 por barril, pasando de 20 o 30 dólares en el 2009-2010 a casi $100 por cada barril, lo cual representó grandes ingresos para la economía ecuatoriana. Pero la abrupta caída de los ingresos petroleros de ese nivel de casi $100 a un promedio de 20-25 dólares, pues en el año 2015 y 2016 representó una caída de casi 8.000 o 9.000 millones de dólares por año que la economía empezó a experimentar. Entonces, es la tercera situación negativa que experimentan los ingresos del sector público. Como ustedes pueden apreciar perfectamente, es una evolución muy positiva con esos tres detalles en esas tres épocas. En este caso, esta lámina nos presentan los ingresos petroleros y los no petroleros. En términos generales, podemos apreciar un comportamiento muy importante de los ingresos no petroleros. Ahí está la línea recta, con los impactos en las tres épocas: 29, en el 2008-2009, y a partir del 2015 y 2016 existe una caída significativa. En este caso, vemos que los datos estadísticos ya están hasta el 2019. El comportamiento es con un poco de volatilidad. Lo importante aquí es observar cómo han evolucionado los ingresos petroleros, y vemos que hasta el 2007 los ingresos petroleros no superaban los 4.000 millones de dólares. Posteriormente, debido al boom petrolero, los ingresos alcanzaron un tope máximo en el 2011 de aproximadamente 13.000 o 14.000 millones de dólares, y de allí y fueron bajando constantemente hasta el 2016. Un poco se recuperó los ingresos petroleros para el 2017 y 2018, pero ya para 2019 se volvieron a tener una leve caída. O sea, la gráfica es muy clara y vemos la volatilidad de los ingresos petroleros frente al incremento casi constante y de manera permanente de los ingresos no petroleros. Ahora, ¿qué factores han incidido para este comportamiento que acabamos de ver? En primer lugar, en los años 90, entre los eventos internos más destacados que se registran antes de la implementación de la dolarización, se pueden mencionar internos y externos. Por ejemplo,
los conflictos bélicos, el conflicto bélico del año 1995, los desastres naturales como el fenómeno del Niño en el 93 y 97, en la costa ecuatoriana y los estiajes en la sierra, específicamente la Josefina, lo cual significó que haya problemas en la dotación de energía eléctrica en el país, lo cual afectó a la producción. Y con ello también se afectó los ingresos por el lado de los tributos. La crisis económica y financiera al finalizar la década de los 90, como ya lo hemos mencionado, la crisis mexicana de 1994, que tuvo su efecto en algunos países de América Latina, entre ellos el Ecuador, y este punto importantísimo que siempre nos ha causado problemas y también nos ha dado grandes beneficios, como es la volatilidad del precio del petróleo, del precio de exportación del petróleo en la década de los 80 y en la década de los 90. La hiperinflación de otros países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Perú y Venezuela, la crisis asiática de 1999, la crisis rusa de 1998, entre otros aspectos que denotaron o que tuvieron influencia en el comportamiento que ya hemos observado en los datos estadísticos. En el periodo 2000-2006, pues entre los factores podemos encontrar afluencia de mayores ingresos tributarios. Es decir, con el tema de la dolarización se logró tener cierta estabilidad macroeconómica y las empresas empezaron a funcionar de mejor manera y con ello el consumo a nivel nacional se activó y por lo tanto los ingresos tributarios mejoraron significativamente. A eso se añade a partir de 1997, pues la mejora en la gestión administrativa del sistema de rentas internas, que con todos los cambios institucionales que se hicieron, pues logró mejorar las recaudaciones tributarias. La vigencia de la tasa del IVA del 12%, que hasta el año 97 era del 10%, de ahí se incrementó al 12%, que actualmente sigue vigente en ese porcentaje. También se inició el funcionamiento del oleoducto de crudo pesado, que representó un aumento de la producción petrolera, es decir, el Ecuador tenía más petróleo para poder exportar y con ello obtener más ingresos. La progresiva disminución de la producción de petróleo, el elevado precio internacional del crudo, entre otros. Los factores que incidieron en los ingresos de la nueva época, del 2007 al 2016, pues entre ellos el mayor superávit operacional de las empresas públicas, el aumento de las recaudaciones tributarias basadas en el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta, los consumos especiales, el impuesto a las importaciones, el impuesto a la salida de divisas, que como hemos manifestado, pues son los 5 rubros más importantes de los ingresos tributarios. Y también añádase a esto la secuencia de beneficios que ocasiona que el sistema de rentas internas se haya modernizado, se haya tecnificado, haya mejorado los procesos para recaudación y se hayan generado una serie de reformas tributarias que han permitido que el país pueda tener más ingresos por esa vía. El crecimiento de las contribuciones a la seguridad social, al haber más empleo, pues va a haber más personas afiliadas al IES y por lo tanto va a haber más dinero que ingresa por esa vía al sector público no financiero. Y de manera especial, los ingresos producto del boom petrolero que se dio entre 2009 y 2014, en los que los precios del barril del petróleo ecuatoriano en el mercado internacional pasaron de un promedio de $53 a casi $100 hasta mediados de 2014. Entonces, en ese sentido, pues estos son los factores que en cada época han incidido de manera positiva o negativa en los ingresos del sector público no. En términos generales, podemos decir que en el año 2015 el mercado petrolero a nivel mundial tuvo una caída muy fuerte, lo que ocasionó que los precios del barril de petróleo se redujeran drásticamente, afectando también a los precios del crudo ecuatoriano. Es decir, después de haber pasado un boom de casi $100, caen los ingresos. En promedio, se ubicó en $41 por cada barril exportado y por lo tanto la incidencia en el total de los ingresos que tuvieron una caída significativa del 14% al reducirse a un monto total de 33.321 millones de dólares después de haber estado en 39.000 millones de dólares. Es decir, del 2015 respecto al 2014 se redujeron en 6.000 millones de dólares.
del 2016 respecto al 2015 en 3.000 millones de dólares, pero respecto al 2014, en que se alcanzó el ingreso más alto, representan casi 9.000 millones de dólares que el país dejó de ingresar por este problema generado en el mercado internacional del. En el año 2016 fue un año muy difícil para el Ecuador y por ende para el funcionamiento de las finanzas públicas. Por un lado, la recuperación petróleo no se dio en gran proporción. Adicional a ello, la caída de un 17,8% de los ingresos en los principales rubros tributarios, y es que es indudable que en el momento en que el Estado deja de convertirse en el dinamizador de la economía por el lado del incremento del empleo público y del incremento de los sueldos y salarios del sector público, además de la construcción o la generación de obra pública, las empresas que tienen mucha relación con esa obra pública y con todo ese andamiaje del sector público, pues van a ver también mermados sus ingresos y por lo tanto su actividad cae y también caen los impuestos. Y ahí se refleja esta situación en la caída en ese porcentaje de los ingresos tributarios, lo que influyó directamente en las cuentas fiscales y por otro lado, la secuela que dejó y necesidades que generó el terremoto ocurrido en abril del 2016. Este año fue un año atípico debido a un escenario externo complicado por la apreciación del dólar que afectó las exportaciones también, por el desplome del precio del barril de petróleo y el terremoto del 2016. A esto se suma un hecho muy importante que se dio a nivel internacional, que fue que el Estado debió realizar un pago por más de 1.000 millones de dólares a las empresas Chevron y Oxy por unos fallos y procesos judiciales que se dieron en este año. Es decir, el año 2016 fue un año muy difícil para el sector público no financiero. Y en esta lámina podemos observar el comportamiento de los ingresos tributarios, dentro de los cuales están cuatro principales ingresos: el IVA, el impuesto de la renta, el ICI y los impuestos arancelarios. Y observamos que en este caso, en todo este periodo, desde 1990 al 2017, la economía ecuatoriana, en esta primera época que habíamos hablado hasta el 99, los ingresos tributarios no superaban los 1.000 millones de dólares. Vemos que hasta el 2007, cuando inició la presidencia de Rafael Correa, tampoco superaban los 3.000 millones de dólares. Y es en la época correísta, hasta el año 2014, cuando los ingresos tributarios, en el caso del IVA, ya llegaron a significar un poco más de 6.000 millones de dólares. También los ingresos por impuesto a la renta también se incrementaron a casi 5.000 millones y los otros dos impuestos también tuvieron un significativo incremento. Pero vuelvo a insistir, las tres épocas de crisis que se vivieron en todo este periodo, la del 98-99, también se refleja en la caída de los ingresos tributarios. La época del 2008-2009 de igual forma tiene su incidencia, pero en este caso incide en mayor proporción en el impuesto a la renta, que son los que pagan las personas que ganan una cantidad muy considerable al año, y las empresas, sobre todo las empresas, vieron caer sus ganancias y por lo tanto el impuesto a la renta disminuyó. Y a partir del 2010, pues se evidencia también la subida importantísima, pero se ve reflejada la negatividad en el año 2015 y 2016, producto de toda esa situación que se generó por el lado del sector petrolero, que incidió para que el Estado dejara de invertir en el mismo nivel que estaba invirtiendo en la inversión pública. Es decir, la inversión pública cayó y por lo tanto los indicadores de la economía ecuatoriana, en este caso la recaudación de tributos, pues se ven reflejadas de forma negativa. Es decir, hay caídas significativas en cada uno de ellos. Para concluir, pues podemos decir que en Ecuador existe una estructura de ingresos basada en cuatro grandes rubros: petroleros, no petroleros, contribución a la seguridad social y resultado operacional de las empresas públicas.
La evolución de las finanzas públicas se las puede observar en tres épocas de la historia de la economía del país: 90-99, 2000-2006 y 2007-2016. Datos estadísticos indican que los ingresos públicos en el Ecuador han mantenido una tendencia positiva de crecimiento constante, a excepción de los periodos de crisis, que los ingresos públicos y la economía en general en Ecuador se han visto afectados por esas tres grandes crisis: la crisis 98-99, la crisis 2008 generada en Estados Unidos y la crisis del petróleo 2014-2016. Podemos también indicar que son muchas las causas que han condicionado el comportamiento de los ingresos públicos, que pueden ser positivas y negativas, entre ellos los conflictos bélicos, los desastres naturales, la volatilidad del precio del petróleo en el mercado internacional, la creación y o disminución de impuestos, las mejoras institucionales, ejemplo clarísimo, el sistema de rentas internas, el aumento de las contribuciones a la seguridad social y el superávit de las empresas públicas. Son factores que han incidido de una manera sumamente importante en la economía ecuatoriana. Con esto, pues, damos concluida esta parte y se da una visión bien clara y generalizada de todo lo que significan los ingresos del sector público no financiero en el caso de Ecuador.